Buenas tardes, Día Político por TSI. Abogado Kenneth Madrid, ¿cómo está usted? Un gusto, Ramón, estar aquí con usted y sobre todo pues tocando estos temas importantes para el país que tienen un poco movido la esfera política. Abogado David Maldonado, dirigente de Libertad y Refundación en la zona occidental. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, un saludo para todos los televidentes a este honorable set de televisión donde podemos transmitir nuestras ideas. Nuevamente un privilegio estar aquí. Perfecto, comencemos con lo que pasó en el Congreso ayer. ¿Cómo lo califica? Bueno, Ramón, mire, esta situación que sucedió ayer son las situaciones que uno no desea que sucedan en un ambiente político. Mire, yo tengo mi particular teoría sobre el tema. Yo creo que el caos es un tema en el cual siempre genera violencia y deterioro de las organizaciones institucionales del Estado. Realmente, cuando uno está ante una esfera donde se recurre a este tipo de situaciones, es lamentable porque no solo trae, como yo lo había advertido también, Ramón, podría traer daño a la integridad corporal de las personas, ese es un elemento fundamental, pero también trae cierto nivel de desestabilización del sistema democrático del país. Yo soy muy respetuoso de la ideología de Libertad y Refundación, pero recordemos que Libertad y Refundación aceptó las reglas del juego con la ley electoral vigente, ¿no? Fue parte fundamental de la estructuración de la ley. En el año 2021 llegó a la victoria con estas reglas del juego y ahora parece que las reglas del juego no las aceptan, y ese es un tema que trae como consecuencia la no aceptación de esta, porque el génesis de este asunto se dio en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? De toda esta situación que estamos viendo en este momento. Y cuando no satisface una resolución, porque es por mayoría, entonces obviamente quedan los recursos pertinentes ante el Tribunal de Justicia Electoral, y si ahí no asiste la razón, se va a la Corte Suprema de Justicia. Pero recurrir a estos temas de violencia política y conflictividad, pues obviamente que sí genera un desasosiego. Y mire, al final, Ramón, los políticos siempre se sientan en la misma mesa, comen en el mismo plato. El problema es que generan una polarización en el tramado social del país, y eso fue el resultado de lo que vimos ayer en el Congreso Nacional. Y no solo el desorden y el daño a la integridad corporal, que es lo fundamental, también el caos que se provocó a lo interno del Congreso Nacional, poniendo en peligro a las consejeras y al consejero también de Libertad y Refundación. Pero esto lo que trae es un deterioro del sistema institucional del país, y no podemos apostarle a eso, porque cuando se le apuesta a un deterioro del sistema institucional, pues tenemos obviamente el riesgo de caer en el caos y de llegar a la anarquía en un país. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica donde los cuales nosotros deberíamos en este momento de transmitir paz, tranquilidad y no ese tipo de violencia. Abogado David Maldonado. Lo que nosotros observamos ayer puede ser algo ya planificado previamente. Se entiende que las circunstancias que llevan a esto son producto de la falta de comunicación, la falta de esos canales que permitan llegar a un buen acuerdo. Como bien lo mencionaba mi interlocutor, son las reglas del juego, pero las reglas del juego, a prueba de ensayo y error, se puede decir que no son las más adecuadas, y se ha visto esa alianza entre el bipartidismo que lo que está buscando es engañar a la gente, buscar un fraude, tal y como lo pudimos ver en el 2017. Uno de los candidatos actualmente fue víctima de ese fraude, en ese momento candidato de Libre, el ingeniero Salvador Narrala. Él mismo lo explicó cómo funciona, y hoy se está buscando eso. Yo digo una cosa, si tanto pregonan que tienen mayoría de votos y que van a ganar, porque no nos vamos, porque no aceptamos lo que se está proponiendo a través del consejero Marlon Ochoa. Ayer en el Congreso Nacional, sin duda, deja un muy mal ejemplo. Vimos que no se le permitió incluso que se expresara el consejero Marlon Ochoa. Se armó realmente un zafarrancho. Desde el punto de vista sociológico, esto es producto de las mismas circunstancias que llevan al individuo a comportarse de ese modo, porque veíamos los diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal, que en su momento criticaron esa actitud de los diputados del Partido Libre. Ahora son ellos los que andan con pitoretas, gritando, lanzando botes. Vimos al ex candidato y ex miembro del Partido Libre, Jorge Calix, lanzando botes de agua por encima. O sea, el ser humano en su estado y esencia natural, buscando bloquear
el buen desarrollo de la sesión o de los actos planificados con ese tipo de conductas. Todos añoramos y deseamos que haya una clase política que pueda sentarse, que pueda llegar a acuerdos, a negociaciones. Sin embargo, vemos que nadie deja de lado sus objetivos, nadie quiere ceder. Entonces nosotros pedimos tanto a la consejera Cosette López como a Ana Paola Hall llegar a ese acuerdo, poder junto a los representantes de los demás partidos analizar. Vemos que son convincentes las razones que nuestro representante en el CNE ha manifestado. Démosle también el beneficio de la duda y démosle la confianza a la población hondureña de que se pueden desarrollar el proceso electoral con este tipo de sistema, porque, perdón, licenciado, la manipulación es lo que se teme y tal como esto se dio en el 2017. Aquí el meollo de la situación, podemos utilizar esa palabra, ¿verdad? Bueno, muy popular en Honduras. Lo que está provocando todas estas confrontaciones es la empresa que puede manejar la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP. No hay molestia por contratar a la empresa que va a hacer auditoría, ni la que van a contratar para la biometría, ni la que van a contratar para la contratación de la compra de las antenas satelitales. Aquí el problema es la TREP, porque hay unos parrafitos ahí que están indicando que si una acta desde la Junta Receptora de Votos presenta una inconsistencia, que esta se vaya a un conteo especial y que no se publique, que solo se publiquen las actas que realmente no tengan ninguna inconsistencia. Libre dice que no, que se publique todo tipo de acta, pero allá el Partido Liberal y el Partido Nacional dijeron que no, que tiene que pasar a un conteo especial. Pero es que mire, Ramón, es lo que yo no comprendo. Mire, bajo cualquier contexto yo le decía que las reglas del juego están ahí. La ley habla de la verificación desde la publicación. Entonces, ¿cómo es posible que la verificación no se realice? En las elecciones primarias e internas se llevó a cabo la verificación, Ramón, y fueron alrededor, creo que Libertad y Refundación tuvo más de 3.000 actas que fueron a un conteo especial porque realmente tenían inconsistencias. Eso mismo es lo que está pasando ahora, eso mismo es lo que está establecido ahí, que no se publique una acta, Ramón, si obviamente el censo para esa Junta Receptora de Votos son 300 votantes y hay 400 en el acta, es esa inconsistencia la que se está pidiendo que vaya a un conteo especial antes de ser divulgada, porque tiene obviamente errores. ¿Y por qué no se pueden poner de acuerdo, Ramón? Que esa acta obviamente al momento de la verificación por parte del Consejo Nacional Electoral esté presente Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional y el Partido Liberal con cada uno de sus representantes. La verifican y luego de ver las inconsistencias o no y los reconteos sale a publicación. Mire, algo fundamental en esto, Ramón, también es que las actas que tienen inconsistencias, generalmente, Ramón, son una cantidad bastante menor. Las actas con inconsistencias siempre generalmente son menores al 3%. Imagínese usted, de los casi 900.000 votos que sacó Libertad y Refundación, 3.000 actas, obviamente es algo que no es significativo, no va a marcar una tendencia. Siempre las actas con inconsistencia no son la generalidad, son la minoría. Entonces, esto es lo que se plantea, Ramón, está en la ley, es una verificación. ¿Por qué no pueden estar los representantes de los tres partidos políticos verificando que el Consejo Nacional Electoral haga este conteo en forma particular para esta acta y luego cuando ya se subsanen las inconsistencias sale a divulgación? Por otro lado también, Ramón, en cada Junta Receptora de Votos, los tres partidos van a tener las actas. O sea, y por hablar de los tres partidos principales, no, pero todos los partidos políticos van a tener una copia del acta en ese momento. Van a llevar su propio centro de cómputo, van a tener su conteo especial. Y aquí se está hablando, Ramón, de las actas con tachaduras, de las actas donde superen cantidad de votos. Entonces, ¿por qué debía haber problema en este tema? No debe haber problema. Además, mire, Ramón, el derecho en un órgano colegiado, cuando hay mayoría, no hay que discutir más, así es el asunto. Mire, cuando la biometría en las elecciones primarias e internas, la consejera Ana Paola Hall apoyó al consejero Marlon Ochoa y ahí el Partido Nacional tuvo que aceptar lo que había pasado, no tuvo ninguna opción y se fue con las reglas del juego que definieron ellos. Ahora que a Libertad y Refundación no le beneficia esa decisión, surge este caos. Me parece que no es correcto y debemos respetar la institucionalidad y buscar los canales ya establecidos
para impugnar una decisión que no le corresponde, pero para eso está el orden y la institucionalidad. Me tengo que ir a la primera pausa para que me reaccione, abogado Maldonado. Perfecto. Ya regresamos. Bueno, ya hablamos en el segmento anterior, todo el problema acá es la contratación de la empresa de la TREP, abogado Maldonado. Claro que sí, eso es lo que Libre no acepta. Sí. Como lo dije anteriormente por los antecedentes presentados, recordemos que el derecho a tener un representante en los órganos electorales se nos dio hasta 2021. 2013 y 2017 no teníamos representantes en los órganos electorales, fuimos víctimas de fraude. Se denunció en su momento y hoy se teme que pase lo mismo. Por eso sabemos que la manipulación puede existir ahí. Y ahí está, como usted lo dijo, el meollo del asunto. No confiamos en que se vayan a retener las actas donde nuestra candidata vaya arriba, porque esto generaría tendencia. Recordemos que esto genera, pues, en las proximidades, a las próximas horas a la elección, el informe del CNE es determinante en la actitud que toma la población a la hora de ver los resultados. Por eso se debe de reconsiderar y no se acepta nuevamente volver al TREP, porque entendemos que puede existir una manipulación, como lo dije anteriormente. Ahora, miren el tema ahí, la coyuntura política actual, esto obliga a un gran diálogo nacional urgente, abogado Madrid. Mire, Ramón, el diálogo es algo que lo hemos pedido siempre, hace más de una década, en el cual deberían sentarse todas las fuerzas políticas y llegar a un consenso. Incluso ahora que está este problema y que ha surgido en el Consejo Nacional Electoral, donde obviamente parecemos niños pequeños pataleando si no nos gusta una otra cosa, yo lo he manifestado y he dicho que se sienten los dueños de los partidos políticos, los jerarcas políticos, y hagan un pacto político para tener paz y tranquilidad en este proceso electoral, porque de ninguna manera es concebible, Ramón, que vayamos a tener todo este periodo preelectoral convulso, violento, donde incluso lleguemos a acciones más severas que puedan dañar la integridad corporal de otras personas u otros dirigentes políticos. Tenemos que llegar a la tranquilidad, llegar a ese pacto político necesario. Tienen que darnos el ejemplo, Ramón, de que realmente los políticos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para nombrar a todos los representantes de Libertad y Refundación, Partido Nacional y Liberal en todas las instituciones del Estado? Ahí sí se pusieron de acuerdo, pero ¿por qué no se pueden poner de acuerdo ahora para poder llegar a un consenso necesario y evitar todo este tipo de situaciones de violencia y situaciones convulsas que nos están generando? Eso no es correcto, como le dije, Ramón, deteriora la institucionalidad y no es un buen ejemplo. Y aparte de eso, ya tenemos que dejar esta particularidad de estar atacándonos unos a otros. Creo que acá el mayor lineamiento donde deben de coexistir todas las fuerzas políticas es en la voluntad de tener elecciones libres y transparentes. Abogado. Coincido con el abogado Madrid. Lo he dicho, es necesario la comunicación, es necesario que los actores involucrados puedan renunciar también a algunas de sus pretensiones. Es necesario para darle seguridad, para darle confianza a la población, para transmitirle ese sosiego, que pueda confiar en la clase política, porque en este momento la coyuntura política y el ambiente nacional se está tratando, desde el Partido Liberal y el Partido Nacional, decir, Libre no quiere elecciones, nos quieren llevar como a Cuba o Venezuela. Eso es falso, es una falacia y se sigue utilizando para generar el miedo, y ya vieron que el miedo les funciona, y eso se ha visto en los últimos meses. ¿Por qué? Porque saben que Libre tiene una gran efervescencia y va a ganar las elecciones. Entonces, si gana otro candidato, pero con las reglas claras, con la confianza, porque así debe ser la democracia, respetar la voluntad, pero al llevar a este caos, lo que están buscando es desestabilizar, porque ya vieron que están perdidos ante una candidata muy destacada como es la abogada Rixi Moncada, muy preparada para gobernar, respaldada por el buen gobierno que está haciendo hasta este momento la presidenta Xiomara Castro, que debido a los antecedentes históricos más recientes había pues un muy alto descontento
de acuerdo a la satisfacción de las necesidades básicas de la población y hoy vemos un gran trabajo. Entonces, eso debe continuar. Bueno, Ramón, mire, yo de manera muy particular, yo no siento que realmente se quiera llegar a un arreglo político. Yo siento que realmente es a través de la propia esencia de Libertad y Refundación que se quiere crear una cierta desestabilización para lógicamente forzar a que se llegue a este tipo de decisiones que obviamente no están en el marco institucional. Es el respeto. Mire, yo no entiendo por qué no se pueden poner de acuerdo, Ramón, en que una acta, si tiene inconsistencias, ¿cómo se va a divulgar de esa manera? El acta va a un conteo especial, porque no se pueden poner de acuerdo que esté ahí la veeduría ciudadana, que estén ahí los representantes de los partidos políticos y que puedan validar o no esa acta. Ah, no, pero es que dice Marlon Ochoa que va a haber influencia humana, porque va a ser el bipartidismo que va a hacer ese conteo de actas. Ramón, ¿y por qué no se ponen de acuerdo que estén los tres partidos políticos ahí viendo en el conteo especial? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces, abogado Maldonado? Como lo repetimos, es la desconfianza y se vio, y como en la mayoría de instituciones, los partidos tradicionales tienen mayor presencia de sus militantes dentro de la institución. Pero dice de quién es que pongan su representante. Pero mire, es que yo entiendo, Ramón, cuando Libertad y Refundación no tenía presencia en el Consejo Nacional Electoral. Ajá. Cuando se reforma la ley, ya Libertad y Refundación tiene su cuota partidaria ahí. Obviamente permitió que fuera transparente el proceso electoral, ganaron las elecciones en el año 2021 y fue arrolladora la forma de ganar. Ahí no había posibilidad. Entonces no hay excusa, es decir, no se justifica lo que dice el consejero Ochoa. Mire, no se justifica, ¿sabe por qué, Ramón? En el Consejo Nacional Electoral ahí hay 3 reinos. Usted ve que por cada cargo que existía hay uno representante de cada partido político. Entonces, ¿cómo es posible que ahora no se puedan poner de acuerdo si están los 3 viendo para hacer la verificación de las actas? ¿Cómo explicaría el abogado Madrid la curva de Batson y lo que pasó en el 2017 y que hoy se quiere replicar? No, usted lo dijo, no había representación de Libertad y Refundación. Y dejemos esto atrás. Ahora tienen representación en el Consejo Nacional Electoral. O sea, los 3 están ahí. Ustedes no van a permitir nunca que se haga un fraude, que se haga un proceso electoral amañado. Ustedes están presentes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos crear un mecanismo en que esa verificación de actas, una vez que el acta ya esté verificada, firmen los 3 de acuerdo y se acabó el problema? Pero Batson es hoy el principal asesor de COSET y de Hall. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es el pasado reciente, pero no lo vamos a olvidar y por eso no se puede permitir. Fue algo descarado y es lo que hoy se quiere repetir. No son los mismos tiempos de antes. Pensar que ser anacrónico en volver a épocas que ya transcurrieron, no, porque no son iguales. No son escenarios iguales. ¿Va a decir algo? Creo que, debo reiterar, es lo que se intenta hacer con esa manipulación. Pausa, ya regreso. ¿Hay o no hay boicot para este proceso electoral? Bueno, Ramón, mire, yo siento que al final... Le hago una pregunta porque la bancada nacionalista dice que sí, hay boicot. No, mire, yo no sé si será ese el término, pero yo siento que, como lo he manifestado, sí hay caos, que es un problema caótico donde realmente hay quienes fomentan la institucionalidad, pero hay quienes también destruyen la institucionalidad. Y para mí es esa teoría del caos utilizada a la inversa, porque generalmente el caos, Ramón, es cuando usted genera eso y da aportes a la política, como la primavera árabe y todo lo demás que ha surgido para votar a sistemas anárquicos o monárquicos. Pero el tema ahora es que el caos está generándose desde el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que haya un autosabotaje a las instituciones democráticas? Entonces, es ahí la variante que llama la atención porque obviamente, mire, cuando en un Estado democrático no se puede tener el control de todas las instituciones, es imposible. Entonces estaríamos en un anarquismo, estaríamos en otro tipo de sistemas, pero acá es un sistema democrático donde tienen representación los 3 partidos políticos. En el Congreso están todas las fuerzas representadas, por eso es que Libertad y Refundación no tiene ni mayoría simple, porque están todos, los obliga a un pacto político. El problema es que ni en el Congreso hay pactos políticos, todo es a la fuerza. Entonces, mire, yo lo que esperaría es que en esto que falta del proceso preelectoral, yo esperaría que, como le dije en el segmento anterior, que los políticos se pongan de acuerdo, que lleguen a un entendimiento, porque violencia genera violencia. No nos va a traer ningún resultado satisfactorio. El Estado y las instituciones funcionan a través de las personas. Cuando las personas dentro
representan intereses que no van en pro de la institución y se boicotean desde dentro, como lo hemos visto en el CNE, es que se genera esto. Podríamos tener mejores resultados hasta el momento en el gobierno. Sin embargo, desde el Congreso Nacional, donde no hay mayoría libre, es que se genera esto y buscan, como han buscado anteriormente, hacer fracasar el gobierno en todas sus intenciones y todas sus políticas, boicoteando desde el Congreso Nacional. Eso es un mensaje claro. Ahora, lo que sí me preocupa a mí, se lo digo a ambos, es que cómo se irrespeta la ley en Honduras, cómo se irrespeta el Estado de Derecho en Honduras, cómo se irrespeta la institucionalidad en Honduras. Si estuviéramos en un Estado serio, la Policía Nacional y la Policía Militar hubieran actuado el día que llegaron los colectivos de Libre a tomarse las instalaciones del CNE. O proceder inmediatamente el Ministerio Público contra quienes los llamaron y quienes obstaculizan el cumplimiento del cronograma electoral previo a las elecciones generales, si estuviéramos en un país serio. Pero como aquí las instituciones obedecen a la clase política en Honduras, estamos sumergidos en esta anarquía que nos provoca la misma clase política, abogado. Y yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre y apellido. De acuerdo, Ramón, mire, en un país serio o desarrollado, ni siquiera las personas se atreven a ir a generar un desorden en un poder del Estado, en una institución estatal, porque saben que habrán consecuencias, Ramón. Y recuerde que es el proceso democrático en sí, y obstaculizar ese proceso democrático es un delito establecido en el Código Penal. Mire lo que pasó en el Congreso ayer, abogado Maldonado. Se metieron también los colectivos de Libre. Y yo no estoy solamente acusando a los colectivos de Libre, porque cuando han existido congresos nacionalistas, también han llegado activistas nacionalistas y se han ubicado ahí donde se ubica la prensa. Cuando han existido congresos gobernados por el Partido Liberal, ha pasado lo mismo. Óigame, pero ¿cómo es posible que criticar el pasado, decir que no lo vamos a hacer, pero sí lo hacemos hoy? Esto es lo que llama la atención, abogado Maldonado, usted como dirigente de Libre. Yo creo que en todos los estados, de los más serios y más avanzados, vemos la Revolución Francesa donde inició en Francia. Hemos visto recientemente en Estados Unidos protestas en California. Lo que vimos frente al CNE, donde habían militantes del partido oficialista, es el estado puro de la democracia, el derecho a la protesta, y que debe ser respetado, acompañado, sí, por los entes de seguridad, como se pudo ver que se les prestó seguridad desde las Fuerzas Armadas y la policía a los miembros del CNE. Gracias a Dios no hubo percances. Lo de ayer en el Congreso fue otra muestra de la voluntad popular que también exige a la clase política ponerse de acuerdo. Anteriormente eran reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Hoy, gracias a Dios, por lo que veía ayer, apenas un pequeño conato, zipizape, gritos y aruñones a veces ahí, pero nada grave, gracias a Dios. Perfecto. Tenemos 20 segundos para que se despida. Gracias, Ramón. Mire, únicamente dejar un mensaje claro a la clase política. Por favor, depongan sus intereses personales, político-partidarios, piensen en Honduras, colóquense la camiseta del país, y a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, piensen de manera institucional. Llegaron a través de un partido político, pero ahora están por la seguridad de Honduras, por la democracia de Honduras. Y lo más elemental es darle cumplimiento a la ley electoral. 20 segundos, abogado. Creo que es necesario, es lo que todos buscamos, pero no se va a permitir a largas luces que se vuelva a buscar un fraude, que se vuelva a realizar un fraude para respetar la voluntad de la mayoría. ¿Sí? Debe la clase política actuar. No piensen como ustedes personalmente, piensen en el pueblo y quienes están detrás de ustedes. Cualquier decisión que ustedes tomen afecta a la colectividad. Honduras merece estar con la confianza en su clase política y sentirse bien representados. Señores, les agradezco mucho por haber estado aquí en Día Político esta tarde. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.